Saúl Canelo Álvarez y Gennady Gennadevich Golovkin, mejor conocido como Triple G, se volverán a enfrentar por tercera ocasión el 17 de septiembre del 2022. Canelo Álvarez expondrá su título de supermediano contra Triple G, quien es la primera vez que intenta pelear en esta categoría de peso, mientras que para Canelo sería su sexta pelea en supermediano. Recordemos que Triple G es campeón peso medio por la IBF y supercampeón por la AMB, también en peso mediano, mientras que Canelo es supercampeón de supermediano, es decir, una categoría de peso más arriba, por la AMB y campeón por la CMB, la FIB, la OMB y por The Ring Magazine. Y si llegaste a este video buscando un pronóstico, una predicción, buscando una respuesta sobre lo que podría pasar en esta pelea, has llegado al lugar exacto. Mucha gente ha dado sus pronósticos sobre lo que podría pasar, pero para nosotros, uno de los más interesantes es el pronóstico que nos dieron los boxeadores campeones Juan Manuel Márquez y Paulie Malignaggi en un podcast para ProBox TV en español. Paulie nos cuenta que cuando vio la segunda pelea entre Canelo y Triple G, él decía que para la tercera pelea Canelo se iba a esperar. No se la iba a dar inmediatamente a Golovkin, sino hasta que pasaran muchos años esperando a que se hiciera más viejo para poder noquearlo, y con esta victoria la gente olvidaría las dos primeras peleas. Recordando rápidamente, la primera pelea terminó en empate, se fue a los 12 rounds, y la segunda pelea se la dieron a Canelo, a pesar de que mucha gente vio ganar a Golovkin en los puntos. En este mismo podcast, Juan Manuel Dinamita Márquez nos contaba que él en la segunda pelea vio ganar a Triple G, aunque fue bastante cerrada y un empate le hubiera parecido más correcto. Y bueno, Paulie lo que vio en la primera pelea es que se inclinaba más a Triple G. Dinamita vio que en los últimos episodios Triple G se venía hacia abajo y que la forma en que Canelo puede ganar es usando el estilo mexicano, es decir, un estilo valiente pero inteligente, con técnica, intercambio de golpes y muchos pantalones, en la zona corta, moviendo la cintura y lanzando combinaciones. Esa es la kriptonita de Triple G, la zona corta, contragolpes y golpes a la zona blanda. Dinamita pronostica que Canelo va a mover la cintura, buscar los contragolpes y pronostica que la pelea termina por la vía del knockout en 8-9 rounds a favor de Canelo Álvarez. Y si quieres conocer mi opinión como fanático, yo te puedo decir que yo siento que esta pelea la va a ganar Canelo Álvarez. Y antes de que me empieces a aventar tomates, déjame decirte que yo siento que eso es lo que va a pasar, mas no necesariamente tiene que ser algo justo, pero pienso que la probabilidad es muy alta, ya que bueno, para empezar va a ser el 17 de septiembre. Septiembre es muy importante en Las Vegas, ya que bueno, en septiembre es la independencia de México, el 16 de septiembre, y otro mes importante en los eventos de boxeo en Las Vegas es mayo, ¿no? Con el evento de la Batalla de Puebla. Bueno, pues estos meses son muy taquilleros, especialmente en el box, y por lo general se reservan las mejores peleas para esas fechas, por lo menos en Las Vegas. Y el que le hayan dado esa fecha a Canelo, y considerando que lo han favorecido siempre los jueces en Las Vegas, recordemos incluso que le favorecen en los vendajes, lo cual el anterior entrenador de Triple G decía que era totalmente ilegal y estaba muy molesto por la situación, y que aunque dicen que era para proteger los dedos, en mi humilde opinión pues yo pienso que lo que se logra con ese vendaje tan extraño que le realizan a Canelo normalmente cuando pelea en Las Vegas, que le llaman vendaje de tipo stacking o de tipo apilado, pues lo que se logra es una consistencia muy similar al yeso, ¿no? A final de cuentas los nudillos van a estar bien duros por esas capas extra de gasa y de tape, de cinta. Y si esta pelea va a ser en Las Vegas y va a ser en esa fecha, y considerando que las otras dos peleas ya se las han regalado a Canelo, los jueces, yo siento que esta tercera pelea también se la va a llevar Canelo Álvarez. La verdad es que Canelo, para mi gusto, es muy buen boxeador, pero siento que en esta situación Golovkin es superior, pero considerando que ya tiene
40 años, siento que la probabilidad de que pierda es muy alta. Canelo probablemente va a ir a noquear. Y aquí la única forma que tendría de remediar todo esto Golovkin sería noqueando a Canelo, lo cual también es posible. Pero viendo las otras dos peleas, las cuales vamos a analizar rápidamente a continuación, viendo esas dos peleas, pues uno se puede dar cuenta que Canelo sí le puede durar los 12 rounds a Triple G sin ningún problema. Claro que van a llegar cansadísimos y sin aire, como pasó en la primera pelea. Y yo lo que siento es que aunque Canelo busque ese knockout, no siento que tenga la fuerza o que vaya a tener la fuerza para tirar a Triple G. Y menos si llegan hasta los últimos rounds, ya que lo que yo vi en las últimas peleas fue que se le acabó el gas, ¿no? O sea, ya no tenía aire en el tanque y pues ya no tenían casi fuerza sus golpes. Y pues yo me imagino que con esa fuerza no pudiera derribar a Golovkin, quien es conocido por su mandíbula de granito. Pero ¿qué te puedo decir? Todo puede pasar y esto es box. Y antes de pasar a un rápido análisis de las primeras dos peleas de Canelo, quisiera darte las gracias por vernos, por ver este canal y darle las gracias a Dios por darnos la oportunidad de hacer un episodio más. A continuación, los mejores momentos de las dos primeras peleas de Canelo contra Triple G. Y ¡vamos a la acción! La primera vez que se enfrentaron Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin fue el 16 de septiembre de 2017 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. En ese momento, Canelo Álvarez llevaba 49 victorias, un empate y una derrota, 34 victorias por nocaut, mientras que Gennady Golovkin llevaba la cantidad impresionante de 37 victorias, 33 por nocaut y 0 derrotas. Era una pelea pactada 12 rounds por el campeonato mundial de peso medio. Canelo tenía 27 años y Gennady tenía 35 años. Canelo mide 1.75 mientras que Gennady mide 1.79 metros. Esa noche el peso era igual, 72.57 kilogramos, y el alcance es el mismo, 178 centímetros. Es decir, es una pelea muy pareja. Físicamente ambos boxeadores son muy similares. Esta pelea fue increíble. Canelo estuvo caminando todo el tiempo, haciendo que Golovkin lo siguiera. Lo hacía moverse, todo esto durante los primeros rounds. Esta estrategia le cobró caro a la condición de Canelo, ya que en el round número 8 Canelo ya respiraba por la boca. En el noveno round veíamos a un Golovkin que ya estaba dominando la pelea, ya estaba marcando su ritmo. Los golpes de Golovkin eran efectivos, precisos y sólidos. En esta pelea se dieron de tú a tú y llegaron hasta el round número 12, estaban apostando todas sus canicas. Definitivamente fue de las mejores peleas de ese año y al final terminó en un merecido empate. En esta pelea fue cuando se dio el incidente del vendaje de Canelo y ciertamente muchos dicen que vieron ganar a Golovkin esta noche. Y antes de continuar con este video, déjame hacerte una atenta invitación a que nos visites en la pestaña comunidad de Richie Vlog. Recuerda que Richie Vlog es un canal altamente interactivo y nos encanta platicar con ustedes. Déjanos tus comentarios y entérate de las últimas novedades de este canal en la pestaña comunidad de Richie Vlog. Si realmente quieres apoyar a este canal, regálanos un likecito y recuerda comprarte una membresía de tu canal Richie Vlog, solamente 50 pesitos mexicanos. Al año siguiente, el 15 de septiembre de 2018, Canelo Álvarez se volvió a enfrentar contra Gennady Golovkin en esta segunda pelea.
por la unificación de los títulos mundiales de la AMB como supercampeones, CMB, IBO y The Ring vacante, además del lineal vacante en peso mediano. Nuevamente tuvo lugar en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Esta pelea estaba originalmente planeada para ser a inicios del 2018, sin embargo, Saúl Álvarez salió positivo en 2 pruebas de dopaje para la sustancia prohibida clenbuterol. El resultado final fue la suspensión de Canelo durante 6 meses y la pelea contra Golovkin, la revancha, tuvo que ser aplazada. Se había planeado que fuera el 5 de mayo y terminó reprogramándose para el 15 de septiembre de ese mismo año. Esta pelea duró los 12 rounds y fue muy diferente a la primera en cuanto al estilo que tomó Canelo. Quiso llevar la pelea al tú por tú, quiso llevarlo al estilo mexicano y Golovkin aceptó pelear al estilo mexicano y ambos gladiadores se dieron en medio del ring con todas sus fuerzas. Canelo parecía que buscaba a Golovkin, lo atacaba pero realmente no lo encontraba, no le hacía gran daño. Sin embargo, el jab de Golovkin era implacable y poco a poco iba llevándose round tras round tras round en los puntos. Sin embargo, al final de la pelea, los jueces decidieron que el ganador sería Canelo Álvarez por decisión mayoritaria. Una pelea bastante cerrada con un resultado bastante controversial.